Buongiorno a tutti e benvenuti al primo panel dell'apprendistato 2020-21, in questo apprendistato un po' strano, no? Un po' un apprendistato appunto online. Il primo panel, come da tradizione nelle ultime altre tre precedenti edizioni di questo seminario, è dedicato in realtà alla penisola iberica. E infatti i nostri ospiti sono tutti spagnoli, tanto i tre relatori del giorno, che sono Javier Guidó, Gonzalo Escudero e Miguel Ángel Lucera, e il professore, incluso il professor Fermín Miranda dell'Università Autonoma, che ci ha fatto il favore di partecipare alla discussione in qualità di discussant. Loro sono spagnoli e parleranno in spagnolo perché da sempre l'apprendistato ha avuto una vocazione internazionale. Noi abbiamo accettato interventi in inglese, spagnolo e francese. Siamo stati forse da questo punto di vista un po' più snob con i tedeschi, però è una questione di comprensione linguistica fondamentalmente. Ora chiederò, io devo moderare questo panel perché come sapete sono io quello che praticamente si occupa di Spagna alla Sapienza e chiederò ai relatori gentilmente di parlare non troppo velocemente, nel senso di gli spagnoli hanno questa naturale predisposizione a parlare molto velocemente, noi cercheremo di andare un po' più con calma, comunque anche loro hanno i loro 20 minuti a testa, no? Chiedo conferma che siano 20 minuti, a cui che però regolerò io. Il panel di oggi, io mi muoverò un po' fra le due lingue per far capire anche a loro, insomma, per assicurarci che possano anche loro essere, soprattutto sentire le informazioni tecniche. Il panel di oggi si chiama Al di là della Laus Hispanie. La Laus Hispanie è un titolo abbastanza provocativo, no? Cioè i casi di disobbedienza nella Spagna alto medievale. La Laus Hispanie è un componimento di Isidoro di Siviglia che troviamo all'inizio della storia di Isidoro, dove si fa un racconto ideale, meraviglioso della relazione che c'è fra il popolo goto, no? Nel momento della conquista gota, della migrazione gota visigota in Spagna, e la stessa terra di Spagna, quasi uno sposalizio, quasi un matrimonio perfetto, dove ci dà l'idea di una terra dove di problemi non ce ne sono. I Goti sono i giusti eredi di questo impero romano, hanno ridato linfa vitale a questa provincia altrimenti abbandonata, e quindi le cose vanno alla perfezione. Ecco, noi oggi, visto che parliamo di disobbedienza quest'anno, visto che parliamo perché no, di repressione, visto che parliamo di rivolte se necessario, vogliamo andare un po' più in là di Isidoro. Vogliamo andare a vedere cosa c'è sotto il velo di Isidoro e cosa c'è sotto questa Laus. È per questo che abbiamo chiesto ai nostri amici, no, ovviamente loro sono stati selezionati come tutti per mezzo della call, no? Però abbiamo potuto racchiudere in un panel una visione d'insieme della Spagna, della storia medievale spagnola, passando dall'alto al basso medioevo, perché i primi due interventi, quelli di Javier e quello di Gonzalo, sono più relativi. Javier nel caso proprio specifico dei Visigoti, dove ci spiega che forse questa Laus Hispania è veramente quello che è, cioè un bellissimo componimento. Mentre Gonzalo in realtà già si spinge verso la complicatissima, io lo so perché lì siamo amici d'avventura, in questo il complicatissimo ambito del X secolo spagnolo che da mettersi le mani fra i capelli per chi ancora come Gonzalo i capelli li ha, evidentemente. Dopodiché abbiamo accettato con molto interesse invece l'intervento proposto dal nostro amico Miguel Ángel, no? Perché Miguel Ángel ci porta tutto su un'altra Spagna. Una Spagna diversa, una Spagna più lontana, cronologicamente, distante nel tempo, perché siamo già alla fine del Medioevo, e distante anche nella geografia, perché siamo già passati dall'altra Spagna, cioè quella andalusa, quella islamica, e con un tema che sicuramente, se a sua volta, se Isidoro avesse saputo, si sarebbe certo messo anche lui le mani fra i capelli, perché Michelangelo ci parlerà di tematiche più erotiche, pornografiche, nel sud della Spagna, nella parte islamica della Spagna a fine del Medioevo. Tutto questo ovviamente coadiuvato dalla presenza del professor Fermín, che in questo caso fa il cattivo della situazione. El discussant en Italia es el villano, es realmente quien tiene, como decís vosotros, que meterle un poco de caña a los participantes.
Sí, sí, exactamente. Entonces, y como que yo conozco personalmente al profesor Fermín porque a su tiempo también me ha metido caña a mí en mi tesis de doctorado y ha No sido le veo. mi villano favorito en este caso, sé que se sabrá hacerlo perfectamente. Entonces, sin perder más tiempo, ¿no? Eh, empezamos con el primero de las ponencias, la primera de las ponencias, que es la ponencia de Javier. Esto vale para todos, como he dicho antes a nuestros amigos italianos. El español no es otra cosa sino un dialecto italiano, o si queréis, ya que está, como no nos escuchan, el italiano no es otra cosa que un dialecto español. Con lo cual yo no creo que vaya a haber enormes problemas. Sí que hay alguna palabra de ahí que se ha metido el árabe, sobre todo de las que empieza con al, que a lo mejor ellos no podrán entender. En el caso yo intentaré, una vez que habéis terminado vuestra relación, a menos que no sea particularmente importante, haga falta hacerlo antes, entrar y comentar la cosa. Pero generalmente creo que os van a entender sin problemas. Si podéis hablar no demasiado rápido, como hacen todos los españoles, que cuando hablan pues siempre parece que están en el punto de caerse, quizás sea mejor. ¿Vale? Tenéis 20 minutos, pero soy yo quien da el tiempo. Y tenemos tiempo. Así que si es que por hablar con más despacio tenéis que, o queréis un poquito, nos podemos organizar sin problema. Si ellos no se enteran, no os preocupéis. Y la primera de las ponencias de hoy es la ponencia de Javier Guido. Javier Guido Miravet, que es nuestro compañero en cuanto, como ha dicho antes el profesor, perdón, ahora vuelvo un segundo all'italiano para poterselo spiegare. Javier Guido è uno dei nostri colleghi, perché come ha detto prima il professore, sono molti oramai i dottorandi medievalisti, dottori e dottorandi in questo caso. Però Javier è dottorando all'Università Complutense di Madrid con una tesi che sta ora in questo momento sviluppando, interessante proprio nel contesto, ambientata proprio nel contesto gotico, in particolare il passaggio tra il secolo VI e il secolo VII, con una particolare attenzione all'identità di questo popolo goto, riscoprendo però, e questo è interessante, il valore che l'arianesimo ha avuto nella formazione dell'identità di questo popolo. Io ho avuto modo di parlare con Javier della sua tesi qualche mese fa, quando ancora ci potevamo tutti vedere tranquillamente, quando ancora la neve non ci impediva, e la neve e il Covid non ci impediva i rapporti umani. E l'idea che ha Javier è proprio su questo nuovo valore da dare, nuova lettura da dare all'arianesimo come coadiuvante per la creazione di un'identità all'interno del regno goto. No? E oggi però ci parla di un tema non diverso, sia chiaro, il contesto è sempre quello, ci parla di un tema che però ha a che fare ovviamente con la disobbedienza. Io prima di dare il passo a Javier, voglio solamente citare una cosa, è che Javier è un altro collega nostro anche in un altro senso. Javier forma parte di un'associazione di giovani medievalisti che si chiama Jimena. È una cosa che cioè, ci teniamo un po' a destaccare, no? A far presente, perché anche in questo, come vedete, questo interesse da parte della nostra generazione, che ancora per un po' può dirsi la generazione giovane del mondo del medievalismo, non è una cosa solamente italiana o sapientina, ma in realtà va ben oltre e arriviamo anche, lo stesso si vede in Spagna. La Jimena è l'Associazione de Jóvenes Medievalistas della Università Complutense e proprio nel 2019 hanno avuto un interessante congresso, ¿no? El primer congresso de jóvenes investigadores. Así que yo espero que esto también pueda dar paso por una collaborazione. Ancora una volta, così come già nel precedente apprendistato, l'asse italo-iberico è rafforzato da tutto questo. Però ora lasciamo la parola a Javier, il quale ci presenta il suo intervento dal titolo Mecanismos de acción y discurso en las confiscaciones a rebeldes en la monarquía visigoda, siglo VI y VII. Javier, por favor, cuando quieras. Lo primero de todo, ¿se me escucha? Sí. Vale, pues un segundito que voy a ver si consigo que esto quiera compartirse porque se me está poniendo rebelde y no entiendo muy bien por qué. Andrea, magari devi dare la sua autorizzazione per farlo condividere. No te preocupes, o sea, comparto todo, a ver, lo hago más rápido, toda tu pantalla, creo que tardamos menos. Decidme cuando os veáis, para poner luego yo la presentación encima, porque creo que tardamos menos. Vale, ¿se ve la presentación? Sí, se ve. Vale. Sí, se ve. Ponlo a toda pantalla. Perfectísimo. Pues lo primero, pues gracias a todos los organizadores y ahora mismo a Giovanni en particular por esta tan amable presentación.
También al profesor Fermín Miranda, y al final también tengo que hacer, por así decirlo, una declaración de honestidad y de deshonestidad. Que por una parte, este no es el tema central de mi tesis, este fue un tema que me fue sugerido, me pareció bastante interesante. ¿Y cuál es el problema que deriva de esto? Que imagino que el Call for Papers que yo entregué se lo habrán remitido al profesor Fermín Miranda. El asunto es que la perspectiva que yo plasmé allí no coincide con la que voy a presentar aquí. No he podido dedicarle entre COVID, nevadas y confinamientos preventivos y otras tantas cuestiones y reorganizaciones tanto tiempo como hubiese querido a esta cuestión, pero me ha dado, sin embargo, tiempo bastante para reflexionar las fuentes que sí que tenía a mano. Y voy a intentar no presentar una perspectiva que podemos decir renovadora, ni pretendo ni romper ningún paradigma ni presentar algo profundamente nuevo, sino sencillamente hacer un aporte y matizar algunas cuestiones que considero que, al menos desde mi perspectiva, pueden enfocarse de una manera, vamos a decir, más eficaz o que podría brindar mejores resultados. Debido al consejo que me ha dado el moderador respecto a no hablar como si estuviese a punto de caerme, voy a intentar recortar en la medida de lo posible el asunto de la perspectiva historiográfica, es decir, voy a intentar concentrar los 3 primeros puntos en uno muy rápidamente. Lo que sí quisiera es mencionar específicamente el artículo de Torres López de 1926, porque de alguna manera me parece que del mismo modo que la publicación de Goths in Spain, los godos en España, de Thompson, fue un hito en la historiografía española, creo que este artículo también, y creo que hay que referenciarlo, porque al final muchas de las cuestiones como la que llevan a cabo Iñaki Martín Viso y Santiago Castellanos ya aparecían reflejadas en ese artículo, no como una propuesta que él defendiera, al contrario, en este caso Torres López la criticaba por estar hablando de porque él consideraba que se estaban enfrentando a un reduccionismo que apartaba del poder godo muchos elementos de cultura política, etc, etc. Luego a Torres López se le ha criticado su enorme tendencia al legalismo, tanto por parte de P. King, sobre todo por parte de Barbero Vigil, y también, evidentemente, bueno, no tanto por Santiago Castellanos y Iñaki Martín Viso, porque ya estaba más que criticado para cuando empezaron a publicar, no por otra razón. Pero quisiera recalcar precisamente ese valor, porque al final hay 2 críticas que sí que me gustaría poner en evidencia, o al menos con las que yo comparto. Uno, no se puede hablar de la monarquía goda sencillamente como una administración de tipo puramente patrimonial. El Estado existe una administración, existe una república, un regnum, emplece el término que se quiera, regnum y república, los dos aparecen bastante abundantemente, o sea que los dos son también lícitos. Y segundo punto, para comprobar la naturaleza de un Estado, en su práctica hay que atender precisamente a los casos prácticos. Luego es algo que él no reflejó tanto, pero la premisa tiene que estar presente y no hay que comprender desde mi punto de vista las confiscaciones sencillamente atendiendo a términos de cultura política o cultura jurídica. Es decir, en este punto quisiera volver a destacar a Santiago Castellanos y Iñaki Martín Viso, que han puesto muchísimo énfasis precisamente en la práctica política, en lo que sería la ejecución de estas herramientas. El problema que yo creo que veo, 2 puntos que yo consideraría que deberían matizarse, es la excesiva tendencia a considerar que la geografía o que el registro arqueológico refleja de forma adecuada las relaciones de poder en la monarquía goda, sobre todo porque las relaciones de poder, al menos desde mi punto de vista, y es donde me voy a posicionar, lo construyen las personas, no tanto los lugares. Esto implica que al final, por decirlo de manera metafórica, el centro es Lovigildo y no Toledo, es decir, Lovigildo es centro, esté en Sevilla, esté contra los vascones o esté contra los suevos. Claro, esto no quita que Toledo sea centro, pero, por decirlo de alguna forma, supeditaría la geografía yo personalmente a las personas. Y para entrar ya directamente en lo que me voy a posicionar en lo que he denominado cariñosamente como faccionalismo, creo que se ilustra muy bien cuando se plantean 4 tipos de intereses, los que serían los generales de la aristocracia, normalmente bastante indefinidos, más allá de considerar que como grupo de forma natural busca medrar, los de una facción concreta en un contexto dado, los de los linajes que conforman esa facción y los personales. Esto implica una cosa, que los intereses de los reyes no son los mismos antes ni después de ser reyes ni durante su reinado, pero que no necesariamente, y esa es un poco la crítica general que haría, se puede plantear un maniqueísmo de manera que rey y aristocracia estén enfrentados por naturaleza. Esto que implica como consecuencia lógica que no puedo defender que las confiscaciones sean una herramienta de la monarquía para enfrentarse a la nobleza, sino de un grupo del reino para enfrentarse a otro. Esto puede parecer vamos a decirlo así, un matiz baladío, un tanto absurdo, pero considero que es bastante relevante al final.
Y aquí lo que cito son 2 artículos de Grierson e Iglesia Ferreiros, sobre todo por 2 puntos. Uno, porque esta cuestión ha sido sobre todo abordada por autores que se han centrado en las formas de sucesión de la monarquía goda. Cito el de Grierson precisamente por poner en los 40 ya en énfasis que no se pueden comprender las monarquías germánicas solo como una monarquía hereditaria o electiva, sino que son unas culturas políticas mucho más complejas, y también el de Iglesias Ferreiros por el impacto que tuvo en la historiografía española, aunque considero que se inclinó de forma demasiado excesiva a considerar que el elemento determinante al final solo era la fuerza militar. Y para terminar este punto quisiera recalcar que las confiscaciones son una herramienta, no una dinámica. ¿Esto qué implica? Que conclusiones como las que llega Díaz Martínez en el artículo que cito respecto a que el ciclo de confiscaciones sin fin fue una de las causas que llevó al colapso de la monarquía goda me parecen al menos excesivas, es decir, no considero que sea lícito denominar dinámica a una herramienta que, aunque sea empleada con abuso por reyes como Siendas Vinto la mayor parte de reinados, como voy a pretender ilustrar después con los casos prácticos, no dejan tan claro ese abuso que muchas veces se suele tender a remarcar. Para precisar un poquito el objeto de estudio, me voy a basar en el Diccionario Panhispánico de Español Jurídico porque me parece que tiene una definición bastante adecuada. Por confiscación, acto de incautar o privar de posesiones o bienes para su incorporación al erario público sin compensación. El sin compensación lo podríamos quitar para el caso al que nos vamos a mover porque las relaciones van a ser mucho más diversas. Pero la consecuencia que vengo a defender es que confiscado y confiscador deben formar parte de una misma estructura política. La relación puede ser muy diversa, pero sobre todo para lo que toca al reinado de Leovigildo, yo no puedo entender las conquistas de Leovigildo como confiscaciones. Yo no puedo entender la entrada en Bastetania y en Málaga como una confiscación, porque es que estamos en una conquista, o según si se quiere emplear, reconquista respecto a que eso fuese territorio bizantino, pero en ningún caso lo importante no es una confiscación. Y ese es el punto. No todas las privaciones de bienes son iguales. Aquí pongo 3 tipos de clasificaciones. Se podrían clasificar y cualquiera que le dé 2 vueltas puede seguir haciendo llaves y llaves de manera infinita. ¿Cuál es el punto al que me voy a centrar? Según el tipo de los bienes, me voy a centrar en los inmuebles. Marco y difícil diferenciación, sobre todo porque tanto las fuentes o el Liber Judiciorum suelen hablar de bienes, a veces diferencian entre siervos y tierras, a veces hacen diferenciación entre tierras y viñas, es decir, esas diferenciaciones un poco, podríamos decir, lógicas, otras un tanto más difícil de comprender si se está refiriendo solo a la tierra o si se pueden confiscar los cultivos. Es decir, si vamos según el propietario, tendríamos laico y eclesiástico. Me voy a centrar en laico y en libres, es decir, el asunto de los siervos es que prácticamente no hay confiscaciones de bienes, la mayor parte suelen ser multas pecuniarias o castigos físicos, porque por norma general, salvando los siervos fiscales, es un colectivo que no suele tener bienes. Y aparto las confiscaciones eclesiásticas porque al final es otro tipo de estudio. Según el destino de los bienes me voy a centrar en lo que es la potestad regia y la donación. No me voy a centrar en las confiscaciones que acaban en personas o grupos damnificados. Por ejemplo, por falsedad documental, muchas leyes condenan a pagar de los bienes propios a un tercero el daño que tal contrato o tal testamento fingido hubiera infligido. Esos los quito porque no es el elemento al que quiero ir. Ahí estaremos entrando en términos de una justicia puramente vindicativa y no es realmente el objeto de estudio, por lo que de momento lo apartamos. Luego, si se quiere, como todo, se puede sacar a colación cuando el debate. Respecto a lo que toca a los casos prácticos, me voy a centrar en el reinado de Leovigildo hasta Chintila. ¿Cuál es el punto? Si yo quito las conquistas de Leovigildo, los casos óptimos, o vamos a decir aptos, para ser considerados confiscación se reducen enormemente. El primero de ellos, en realidad, que tendremos sería la toma de Mérida, después de ellos la toma de Sevilla y la posible segunda toma de Córdoba. Pongo posible segunda toma de Córdoba porque estas 3 ciudades se enmarcan en la rebelión de Hermenegildo. Córdoba muy posiblemente se rebeló junto con Hermenegildo, pero no hay garantías de que Córdoba sufriese un asedio, solo se nos dice que Hermenegildo fue capturado allí. Lo que implica que, según la resistencia que se ofrece, se puede llevar uno una pena u otra. Es decir, estos 3 casos son, en mi opinión, los más aptos para la confiscación, junto con la rebelión de Malarico, en el contexto de un reino subo recientemente conquistado. ¿Cuál es el asunto principal? Que tenemos una escasísima información práctica. Y Juan de Viclaro no nos refiere en ningún momento que nadie pierda sus bienes. Y eso es relevante, es decir, porque tendremos 2 puntos. Uno, o estamos en penas, sobre todo con castigos físicos que no incurran en confiscación de bienes, varias de ellas de hecho aparecen en el Liber Judiciorum, o sea que tienen continuidad, o el Juan de Viclaro está dando por sentada la confiscación de bienes como una pena habitual. Desde mi punto de vista este es el caso.
Sin embargo, cuando se nos dice que se recupera Mérida, que se toma Sevilla, que se entra en Córdoba o se captura Malarico, no se nos dice ni quién ejecuta esa confiscación, ni cuáles son los destinos de los bienes, es decir, en el mejor de los casos solo tendríamos noticia de que pierde los bienes. Y esto nos lleva un poco a hacer un balance sobre el reinado en general de Luigildo. O sea, Isidoro lo describe como enriquecedor del fisco, que granjea sus apoyos debido a las victorias militares. A la vez, y esto es un caso, es un ápax, es el único rey que yo conozco, seguramente haya otro, porque según vamos al final del reino visigodo, mi conocimiento va disminuyendo, es el único rey que se centra, del que Isidoro nos dice que obtiene grandes apoyos y a la vez que es profundísimamente enemigo de los potentes, la contradicción es evidente, y que es un expoliador en específico de los quibes. Normalmente se suele utilizar otras referencias más genéricas, como se verá. ¿Cuál es la conclusión a la que yo llego? Primero, que se están sobrevalorando las confiscaciones como una dinámica del reinado de Luigildo, que el erario público, desde mi punto de vista, se enriqueció sobre todo a raíz de las conquistas, que de ahí vendría todo el apoyo recogido por parte de los potentes, que vendrían precisamente a haber enriquecido sus tierras con la colaboración en estas conquistas, con sus ejércitos privados. Los potentes exiliados, evidentemente, los hay en todos los reinados, a los enemigos políticos se les exilia. Y claro, el punto al que quiero incidir es los quibes, es decir, Mérida, Sevilla y Córdoba son los casos desde mi punto de vista más aptos para hablar de confiscaciones. Y recordemos que quien escribe esto es Isidoro, es decir, la distancia entre Mérida y como ciudad de la Lusitania y las ciudades de la Bética realmente en términos políticos, como se ve en la rebelión de Hermenegildo, es inexistente. Entonces es bastante probable que ese expolio sí se diese sobre las ciudades como consecuencia de la rebelión y que de ahí venga un poco lo que me atrevería a denominar casi un tópico del gran Leovigildo confiscador. Ahora, en el reinado de Recaredo nos encontramos con algunos casos un poco más explícitos, pero también sin mucha información. Es decir, tendríamos los rebeldes de Mérida, Sega, Sun y Bagrila. Bagrila referido solo a la vida de los padres de Mérida y Sega son el crónico de Juan de Víclaro. Y por todos los demás tendríamos a Udil y Gosvinta, en el caso de Toledo, a Taloco, Granisto y Viligerno, en el caso de la Narbonense. ¿Cuál es el asunto? El duque Sergimundo, en cambio, se revela ya al final del reinado, cumplida la conversión, y se le puede presuponer la pérdida de bienes, es decir, acaba de calvado, mutilado la mano derecha, es humillado, es decir, la pena de confiscación de bienes no la refiere otra vez Juan de Víclaro, pero aquí es bastante probable que sí, que estemos precisamente en ese caso de que la esté dando por sentada. ¿Cuál es el problema con el resto de rebeliones? Que solo se nos refiere a la confiscación de bienes el caso de la vida de los padres de Mérida. En el resto podemos suponerla hasta cierto punto. Udil y Gosvinta no se rebelan en armas, Ataloco, según Gregorio Tours, ya estaba muerto para cuando se produjo la rebelión, y de Granista y Viligerno nos habla la vida de los padres de Mérida, no aparece en el crónico ni nunca más se supo de estas gentes, y bien podrían haber huido. Por lo tanto, el único caso que tenemos aquí realmente con cierta información concreta respecto a confiscaciones es el de Mérida. Tenemos la confiscación general de todos los participantes y la de los bienes de Suna, los cuales son confiscados no por haber participado, sino por tras haber participado no haberse integrado otra vez en la iglesia. Esto es un punto relevante, es decir, Suna es el único que tiene un segundo paso y sus bienes acaban en el obispo masón, es decir, una actitud lógica en el sentido de la conversión, totalmente coherente. Los bienes de Bagrila acaban también en manos de Masona por un episodio en el que se acaba refugiando en la iglesia de Santa Eulalia. Y sobre los de Sega nada se nos dice. ¿Cuál es el asunto? Que tenemos pocas confiscaciones explícitas y diverso destino de los bienes, es decir, de dos confiscaciones que se nos dice el destino de sus bienes de todo el periodo, desde el 568 hasta el 601, las dos terminan fuera de manos del poder regio. Este es uno de los puntos en los que voy a incidir. Las confiscaciones no deben entenderse solo como una herramienta para el enriquecimiento del fisco regio, sino que una parte considerable se verá cuando afronte el Liber Iudiciorum, puede unir perfectamente fuera de las manos de la monarquía. Y otro punto al reinado de Recaredo es el de la famosa devolución de bienes. Ahora bien, dada que esta noticia se entremezcla con su conversión, con ser el gran benefactor de la iglesia, creo que estamos en relación a una posible mayoría de bienes eclesiásticos que no en relación a la política religiosa de Leovigildo, de quien se nos dice que quitó tierras y rentas a las iglesias, etc, etc. Entonces yo creo que ahí es donde hay que considerar más esa devolución de bienes en términos laicos, sobre todo por una sencilla razón, porque si comparamos este reinado con el de Recesvinto, el cual se intenta en el octavo concilio de Toledo de alguna manera poner remedio a las quejas de nobleza y clero respecto a las confiscaciones llevadas a cabo por Sindasvinto, el reinado de Recaredo no encontramos nada semejante, mientras que luego ese tipo de medidas se van a seguir tomando tras Recesvinto. Esto me invita a pensar que este grado de confiscaciones que a veces se supone no es en realidad tan amplio.
Concentramos aquí estos reinados. El de Viterico y el de Gundamaro se ve atravesado por la figura del comes búlgar. Durante el reinado de Viterico, el comes búlgar fue uno de sus detractores, fue condenado al exilio, perdió los bienes y los honores, pero esto es importante, por intervención del obispo Lergio, consiguió recuperar sus bienes, consiguió volver del exilio, recuperar sus honores, pero no recupera el cargo. El cargo se lo volverá a otorgar Gundamaro. ¿Cuál es el punto? Es decir, que nos encontramos que las confiscaciones van unidas a las donaciones regias, hasta aquí nada que no hubiesen dicho ya Barber y Vigílope de King, y que pueden mudar rápidamente. Este elemento, aunque se diga, normalmente no se tiene en cuenta. Es decir, las propiedades del comes búlgar normalmente se plantean que se le devuelven en su totalidad, pero no sabemos cuántas de ellas habían sido donadas, cuánto no recupera, si se afrontan otros propietarios. Es decir, quisiera también que quede un poco claro que tenemos en realidad muchos huecos vacíos para clarificar un proceso que es bastante más complejo de lo que se suele plantear. Cuando vamos a los reinados de Suintiles y Senando, es decir, la figura que brilla con luz propia es el canon 75 del Cuarto Concilio de Toledo. ¿Cuál es el balance? Una información contradictoria respecto al reinado de Suintila, se le acusa de haber confiscado bienes, de nuevo ningún intento de resolución, de nuevo ningún caso concreto que nos permita afrontar más información respecto al si queremos creernos que Suintila confiscó de forma tan cruel o no. Es decir, es que no tenemos más, o se acuda a Fredegario y se le da licencia respecto a que Suintila fue un enemigo natural de los nobles, pero realmente se nos queda un poco de los dedos. Cuando vamos al reinado de Chintila, el concilio V y VI de Toledo, sobre todo el V, el VI viene a confirmar en buena medida todo lo dicho al V y añadir algunos matices. El balance no son las confiscaciones, sino precisamente la defensa de las donaciones regias, que no se vean afrentados los fieles regios completos de diversa índole. Es decir, esto nos habla de un punto al que ahora nos vamos a centrar más, que es que las estrategias son bastante diversas. Perdón un poco por lo abigarrado de toda la presentación aquí, pero consideraba oportuno que todo esto estuviese al menos en la misma diapositiva y no he encontrado una forma mejor. Yo ya lo siento, de verdad. Si vamos a Liber Judicarum, ya nos estamos desplazando cronológicamente. Javier, solamente una cosa, ¿puedes darle a ocultar abajo? Así podemos leer. Es que yo creía que eso no lo estabais viendo, perdona. No, sí lo sabes. Uy, perdón. Es que normalmente utilizo Zoom. Cuando vamos, al destino de los bienes confiscados, lo que nos encontramos respecto a su destino, y me parece que es el elemento principal y no reducirlo a que acaban en manos del fisco regio, nos encontramos, bueno, primero un matiz. Cuando viene el beneficio del fisco y la línea potestad regia, del mismo modo que en cantidades confiscadas, mitad o cuarta parte de los bienes deriva del asunto de la falsificación documental, según la praxis jurídica, si hubiesen atendido una ley antigua o una ley de Chindasvinto. El asunto es que se pueden realmente fundir, pero claro, no es lo mismo. Beneficio del fisco potestad regia es más fácil de fundir que mitad o cuarta parte de los bienes. Es que el daño es considerable. Por eso he preferido que generarlo como una categoría propia. Volviéndolo al destino de los bienes, lo que me encuentro es que una parte considerable sin información. Donación implícita. ¿Qué entiendo por donación implícita? Cuando se habla de que el rey tiene libertad para esas donaciones. Donación explícita, cuando directamente se dice y que estos bienes queden en libertad del rey para donarlos a quien considere que éste tenga potestad tal. Es decir, construcciones que nos hablan directamente de que esos bienes, o al menos una parte, van a ser donados. Y este es un punto principal. Todo potestad regia aparece sistemáticamente en todos los casos. Potestad regia para la donación, potestad regia para que queden en manos a beneficio del fisco y bajo el control de la potestad regia, es decir, beneficio del fisco y potestad regia, como se ve muy bien precisamente, no tanto en las leyes de falsificación documental, sino sobre los judíos, prácticamente son intercambiables. ¿Cuál es el caso? Que o no se nos da información respecto al destino de los bienes, o se nos habla de la donación, y eso es un punto principal. Las transgresiones castigadas con la confiscación, la gran medida debido al reinado de Hervigio y al de Recesvinto son las de judaísmo. Las de traición tenemos una ley, pero ¿cuál es el punto? Que este tipo de casos, sobre todo el de traición, el modificar la ley 216 sobre la confirmación de las donaciones regias, cada vez están más intervenidos. Se puede buscar privar a alguien de sus bienes de forma mucho más eficaz con otro tipo de acusaciones como el de falsificación documental. De hecho, afrontar el Liber Judicarum es darse cuenta de que con dos testigos de reconocida valía que vayan a decir lo que tú quieras, puedes hacer auténticas maravillas para privar a alguien de los bienes o de cualquier propiedad. Es decir, respecto a las cantidades confiscadas, son cantidades realmente totalmente arbitrarias sin medición, es decir, todos la mitad o la cuarta parte o bienes concretos respecto a una ley concreta en la que no voy a entrar por falta de tiempo. Es decir, la ley de confiscación, ya digo, se llevó la palma Hervigio precisamente por la ley respecto a judíos. Y hay una importante cantidad de antiquae que giran en torno a falsificación documental. Pero es que la mayor parte de las leyes de Chindasvinto también giran en torno a falsificación documental. No encontramos
un gran desarrollo respecto a las leyes con la traición. Y aquí es donde quiero marcar las leyes relativas, no las voy a leer porque no me da tiempo, a donaciones y ventas forzosas y su validez. Es decir, una dinema que incluso viene marcada, no solo ya desde el código teodosiano, sino desde el código de Eurico, sí aparece en las Antiquae, mientras que en las Antiquae no aparece tanto énfasis en las confiscaciones. ¿Cuál es el punto? La 216, confirmado las donaciones a favor del rey que sean conforme a derecho. Y este es un poco el punto, es decir, existen muchas otras estrategias como la extorsión, forzar una donación o forzar una venta. Bueno, por recapitular un poco, tenemos una escasez de casos prácticos y excesiva tendencia a la extrapolación desde el reinado de Chindasvinto sobre todo, es decir, no podemos garantizar que los reinados anteriores se den tantas dinámicas de confiscación. Hay que situarlas además en un marco jurídico y canónico amplio. Yo aquí he apartado el caso canónico porque si no, sencillamente era inabarcable. Y el punto al que voy, las confiscaciones, uso pero rara vez abuso, es decir, tenemos el reinado de Chindasvinto, pero el reinado de Chindasvinto recordemos que se inaugura con ejecuciones en masa, no es lo habitual, ni siquiera en el caso de las guerras civiles o de las rebeliones. Importante, la posibilidad de mediatización por parte de la aristocracia y el clero en los juicios que terminan en estas confiscaciones. Otro punto importante es que hay que matizar los marcadores utilizados para definir la fortaleza y la debilidad de los reyes. No podemos, desde el punto de vista de garantizar que un rey es fuerte o es débil según esté confiscando, no esté confiscando, según esté donando, no esté donando, porque las estrategias, y eso es el punto esencial, son muy diversas, en las que las confiscaciones son un recurso y al final existen otras formas mucho más sutiles. Perdón que me he pasado un poco, pero sin más, muchísimas gracias por vuestra atención. No, muchísimas gracias, Javier, no te has pasado, has estado perfectamente los 20 minutos y además en esos 20 minutos has podido llevar muchas cosas a la... Nosotros decimos mucha carne en el fuego, ¿no? En italiano. Gracias, espero que para bien. Para preparare la barbacoa. Además, quello che Javier ha fatto è stato giustamente come ha iniziato lui la sua esposizione, ha cambiato un po' l'abstract, come ce l'aveva mandato, ma d'altronde è normale, ricordiamo che questo apprendistato era stato previsto per il maggio 2020. Sono passati mesi, la ricerca va avanti poco, perché abbiamo tutto chiuso, biblioteche chiuse, archivi chiusi, tiriamo di PDF, andiamo avanti così, però comunque va avanti. E devo ringraziare che, cioè, con la difficoltad del momento, con las dificultades que estamos viviendo ahora mismo, Javier, tú has podido de todas maneras hacer un análisis muy lúcido, muy atento, y además de la relación con el Liber Iudiciorum, ¿no? Sabe che cos'è e che cosa non è la confisca in quanto tale, alla luce appunto del Liber Iudiciorum. E questo non è da poco, assolutamente. E questo ci permette anche di ricordare appunto che tutte le ricerche di oggi sono ricerche che sono state proposte mesi fa, e che ovviamente con il tempo sono cambiate, come è giusto che sia, e che comunque sono state portate avanti malgrado la difficoltà, ¿no? Quindi siamo sempre in prima linea. Bene, ora, grazie a Javier per aver stato en los 20 minutos y por haber sido de todas maneras completo y lúcido, quiero decir, la exposición, no tú, que seguramente estarás lúcido.